Alberto Caturelli, Liberalismo y apostasía, parte 3.2, el llamado liberalismo católico. A. Proceso histórico-doctrinal del liberalismo católico. En las propias palabras de León XIII sobre el liberalismo muy moderado, que no niega, que no ignora, pero separa, se perfilan los caracteres de lo que se ha dado en llamar el liberalismo católico. Trazaré solo las grandes líneas doctrinales que le caracterizan, advirtiendo de paso que en buena medida suele presentarse más como una suerte de actitud de componenda con la democracia liberal que como una doctrina rigurosa. Ya he indicado que esta particular actitud más bien separa en cuanto concibe un sistema de vida político-social que no tiene una relación de dependencia obligatoria con el orden sobrenatural. En modo alguno ignora y mucho menos niega. Aunque sus antecedentes haya que buscarlos en el voluntarismo de fines de la Edad Media y lógicamente en los revolucionarios de 1789, como Talleyrand, obispo de Autun, celebrando en el campo de Marte, con 300 sacerdotes adornados con la escarapela tricolor, su primera expresión teórica aparece 40 años más tarde con Lamennais y su periódico L'Avenir. Con un lenguaje que anticipa el recientemente usado por el neomodernismo, afirma que la Iglesia y el Estado desde Constantino han estado unidos, pero apenas como una suerte de preparación evangélica por modo de tutela. Hoy, en cambio, cuando los hombres han alcanzado su mayoría de edad, es hora que Estado e Iglesia se den un adiós definitivo, abriendo cierta plenitud de los tiempos en la separación total entre Iglesia y Estado. Esto es así porque, siendo la libertad y no la gracia santificante el más alto don concedido al hombre, quitando a la Iglesia el pesado yugo de la protección del Estado, bastará la libertad, no más concordatos, para que el pueblo en el futuro llegue a la fe. Por eso Lamennais profetizaba una unidad católica del porvenir. Para ello basta el desarrollo de las luces modernas en el único sistema político que él consideraba legítimo, fundado en la libertad individual. La encíclica Mirari Vos de 1832 del Papa Gregorio XVI, que, afligido en verdad y con el ánimo embargado por la tristeza, condenó la doctrina de Lamennais, no fue suficiente. No bastó que el Papa condenara la tesis según la cual puede el alma salvarse profesando cualquier creencia, la libertad absoluta de conciencia, que implica la libertad plena para el error, que recordara que el origen del poder es Dios y reafirmara la recta doctrina acerca de la concordia del poder civil con la Iglesia. Ni bastó la condena de Paroles d'un Croyant 2 años más tarde. Ni bastó la esforzada lucha de Louis Billiot y de Monseñor Piet, los antiguos colaboradores del Avenir, Lacordaire, Montalembert. Reaparecieron en las páginas del Correspondant, al que se sumó el prestigio del Monseñor Dupanloup. En la pluma del abate Godard, en su libro sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1861, se hizo explícito lo que siempre había estado implícito. Los principios del 79, salvo la libertad absoluta condenada por Gregorio XVI, serían plenamente católicos, avalados por la autoridad de Santo Tomás, Bellarmino y Suárez. Si los católicos no quieren quedar rezagados en el orden político-social, Montalembert, es menester que se incorporen a la Revolución Francesa que ha engendrado la sociedad moderna y se apresuren a conciliar catolicismo y democracia liberal, proclamando la igualdad política, la libertad religiosa, dejando de lado el pesado yugo del Estado, como decía Lamennais, y por tanto sosteniendo la Iglesia libre en el Estado libre, que es una nueva fórmula de la separación entre orden natural temporal y orden sobrenatural. De nuevo, el orden temporal reaparece como un autosuficiente y una vez más se esquiva hábilmente la autoridad del magisterio. Las esperanzas puestas quizá en un papa más abierto se frustraron, pues Pío IX fue todavía más terminante en la encíclica Quanta Cura, 1864, y en el Syllabus Errorum, 1864, porque condenó el naturalismo
subyacente en la separación Estado-Iglesia y en la no diferencia entre la religión verdadera y las demás religiones. Rechazó la idea de una libertad omnímoda a la que llamó, con San Agustín, libertad de perdición, recordando a todos que no puede sostenerse que la voluntad popular, manifestada como opinión pública, constituya la ley suprema. Respecto de la libertad concebida como el mayor bien de la persona, recordó que nada hay tan mortífero como el afirmar que nos basta el libre albedrío. Más aún, el mismo poder secular no solo ha sido conferido para el bien común temporal, sino sobre todo para la protección de la Iglesia. Nada nos autoriza, frente a la Revolución Francesa, a sostener que en el orden político los hechos consumados, por solo haberse consumado, tienen el valor del derecho. Así, el deseo de bautizar sin más trámites la trilogía masónica Libertad, Igualdad, Fraternidad había sido nuevamente contenido. He dicho contenido, no eliminado. Había quedado firme la doctrina, idéntica siempre y a la que todo católico debe adherir, tal como la enseña el magisterio, lo que se dio en llamar la tesis. Esta doctrina, como es natural, no siempre puede aplicarse integralmente en concepto por imposibilidades o dificultades existentes en una sociedad. Es lo que se dio en llamar hipótesis. Pero estas imposibilidades o dificultades para nada alteran la doctrina. Es enteramente verdadero que el error no tiene derecho alguno, aún en un estado como la China actual. Será entonces menester la tolerancia del error en virtud del bien mayor de la Iglesia y de las almas, en hipótesis, sin que esto cambie la esencia de la doctrina. Por ejemplo, deberá tolerarse el pluralismo de opiniones, subjetivamente sinceras, sostenidas por personas concretas que debemos amar en Cristo, pero mantener sin desmayos la verdad objetiva de la doctrina católica. Sin embargo, los olvidos sucesivos de las enseñanzas del magisterio, la afirmación implícita o explícita que tal o cual encíclica pertenece a otras circunstancias y otros tiempos, y que el sentido de los términos ha cambiado, la acentuación progresiva de la hipótesis, la situación de hecho, fueron paulatinamente transformando la hipótesis en tesis. Y así, lo que solo es lícito tolerar en ciertas circunstancias, y siempre que en efecto se hayan dado invenciblemente, pasa a ser sostenido como tesis y por eso se convierte en error. Tal es el caso de la tesis de que la autoridad, aunque tiene en Dios su causa última, permanece siempre en el pueblo. La que sostiene que la democracia es el único régimen legítimo, que el sistema de elección debe ser el sufragio universal, manifestativo de una concepción individualista de la sociedad. Cree que es preferible, hoy por hoy, la separación de la Iglesia y del Estado, la confusión entre libertades públicas y parlamentarismo, la de que, en lugar de enseñar la religión católica en las escuelas, es preferible enseñar la religión natural y tantas otras. En el fondo de todas ellas se mantiene un común denominador, su común denominador, la autosuficiencia del orden temporal. Punto B. La posibilidad de un Estado laico, cristiano y nuevas formas de liberalismo. De este examen histórico-doctrinal surge la evidencia de que la triple distinción de León XIII no solo tiene siempre y para siempre la vigencia que es propia del magisterio ordinario, sino también que adquiere una renovada actualidad. Sin embargo, quizá podría caber la pregunta acerca de la posibilidad de un tercer término, de cierta mediación entre el orden sagrado de lo sobrenatural y el orden profano natural, que en el orden político se dé un Estado que rechace a la vez ser puramente laico no cristiano y explícitamente cristiano confesional. Esa zona intermedia sería ocupada por un Estado no confesional laico, pero de inspiración cristiana, dentro del cual gozarían de idénticos derechos la verdad y el error. Un Estado que permitiera la pluralidad de creencias religiosas y cosas semejantes, no por tolerancia, hipótesis, frente a ciertas circunstancias concretas,
sino como una positiva y definitiva doctrina político-social. Esta posición parte de un supuesto. Los indudables valores humanistas del pensamiento moderno, con los cuales es menester una reconciliación de la Iglesia Católica. En modo alguno significa canonizar la civilización moderna cuyo ateísmo y agnosticismo se rechaza, pero se acepta la existencia de un humanismo del que careció la Edad Media, lo que es falso de toda falsedad. En cambio, la Edad Media, durante la cual se realizó el Estado confesional, el Sacro Imperio, representó un altísimo y positivo teocentrismo, aunque sin los valores de un auténtico humanismo. La Edad Media puso todo del lado de Dios. La Edad Moderna puso todo solo del lado del hombre. No podría entonces negarse el aporte de la civilización moderna y en el orden político-social de la misma Revolución Francesa, en cuanto coadyuvó para que el hombre alcanzara plena conciencia de su dignidad personal, aunque lo hiciera rechazando la revelación. Una crítica adecuada a la civilización moderna, iluminada por el pensamiento católico, permitiría un humanismo cristiano, es decir, una suerte de síntesis del teocentrismo medieval y del antropocentrismo moderno, y en el orden político la instauración de una concepción profano-cristiana y no sacro-cristiana de lo temporal. Esta ciudad, es claro, no tendría ya la unidad del Sacro Imperio, sino una estructura pluralista, no formal, sino vitalmente cristiana, con justa libertad para las familias espirituales no cristianas. Semejante ciudad tendría apenas una unidad mínima, no sacra como la unidad máxima de la cristiandad medieval. Esta ciudad pluralista y profana tendría como centro a la persona, que por ser para Dios no se subordinaría al Estado. Solo en cuanto individuo se subordinaría al bien común del Estado. En fin, esta unidad no necesita de la fe sobrenatural para ser. Puede existir y puede ser cristiana acogiendo en su seno a los no cristianos. Frente a ellos no se trataría de practicar la tolerancia en el sentido de aplicación de la norma a una circunstancia inevitable e insoluble, hipótesis, sino de simple tolerancia civil como respecto de las conciencias. Por tanto, hay que renunciar a buscar en una común profesión de fe la fuente y el principio de unidad del cuerpo social, fundando así una ciudad cristiana pero a la vez profana y pluralista, con lo cual se afirma la autonomía de lo temporal a título de fin intermedio e infravalente, en cuyo caso habría que afirmar que en el curso de los tiempos modernos el orden profano o temporal se ha situado respecto al orden espiritual o sagrado, en una relación de autonomía tal, que de hecho excluye la instrumentalidad. En otros términos, ha llegado a su mayoría de edad. Esto, lejos de ser negativo, sería una ventaja histórica que una cristiandad nueva habrá de mantener. Tal sería, pues, la ciudad democrática, pluralista, profana, vitalmente cristiana. Esta teoría parte de un supuesto doblemente discutible, históricamente falso. Se afirma que la cristiandad medieval fue teocéntrica, pero que no fue humanista, lo cual es a su vez teológica y filosóficamente cuestionable. Lo primero, porque si es verdad que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, como dice el Concilio Vaticano II, es también verdadero que en él la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. De ahí que, en la medida en la cual una civilización es concebida y plasmada sobre esta verdad fundamental, tal civilización como ninguna otra ha exaltado a su nobleza máxima la dignidad del hombre. Tal es, pues, un humanismo cristocéntrico, como quería San Buenaventura, y que es signo distintivo precisamente de la Edad Media cristiana. En cuanto a lo segundo, es decir, desde el punto de vista filosófico, el hombre de la cristiandad medieval sabía que la encarnación del Verbo había curado y elevado a la naturaleza como naturaleza y que por eso el hombre como tal logra su plenitud humana en el cristianismo y solo en él.
Por eso, desde este punto de vista, que supone la desmitificación y transfiguración de la cultura antigua, ninguna época como la medieval llevó a su plenitud un humanismo cristocéntrico. Por eso, precisamente, ha dicho Juan Pablo II que Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre, vivificando todo aspecto del humanismo auténtico. Tal humanismo auténtico es el humanismo cristiano realizado, principalmente en la cristiandad, es decir, en la ciudad sagrada confesional, en la cual estaban unidos lo sobrenatural y lo natural. Nada hubiese sido más extraño a este humanismo que la separación de ambos órdenes, lo cual puede comprobarse en la maravilla de las letras, de la arquitectura, de la poesía, de la filosofía y en general de la cultura cristiana medieval. Baste recorrer las páginas de Gilson, que Gilson dedicó a la antropología cristiana, al personalismo y al socratismo cristiano en el espíritu de la filosofía medieval, para quedar convencidos de que el denominado teocentrismo medieval en nada menoscabó los valores humanos. No es necesario que me expida aquí acerca de un error todavía más evidente cuando se nos dice que el inmanetismo moderno, pese a su agnosticismo y ateísmo, al menos exaltó valores humanos, humanismo, por contraposición al teocentrismo medieval. Todos los humanismos modernos y contemporáneos constituyen el mecanismo más logrado para la completa destrucción del hombre. De ahí que, si esta ciudad profana y pluralista se ha de fundar sobre la conciliación del pretendido teocentrismo no humanista medieval y el humanismo no teísta moderno, es evidente que no será fundada jamás, porque sus materiales esenciales no han existido nunca. Acabamos de leer que la autonomía de lo temporal a título de fin infravalente debe excluir toda instrumentalidad del orden temporal por el orden sobrenatural. Pero esto de hecho excluye que lo cristiano aparezca ad intrínseco de la misma realidad humana asumida por Cristo. Como ha dicho con notable exactitud Leopoldo Eulogio Palacios, en realidad una elevación del saber o de la política que no la convierta en instrumento del bien divino es todo menos elevación y queda convertida en mera denominación extrínseca. La posibilidad de un Estado profano cristiano recae en el liberalismo de tercer grado, desde que, de hecho, deben separarse el orden político y el orden sobrenatural. No existe un término medio. Esta ciudad profana y pluralista, cuya unidad mínima no requiere de la fe sobrenatural, a la que hay que renunciar en cuanto principio de unidad del cuerpo social, replantea al pensamiento católico el problema de un Estado en cuyo seno coexisten cristianos y no cristianos, indiferentes, laicistas, ateos. Con ocasión de la posibilidad de una comunidad jurídica supranacional, el Papa Pío XII enseña el camino diametralmente opuesto al de la ciudad fraternal. En efecto, la solución se sustenta en dos principios fundamentales. A. Ante todo, lo que no responde a la verdad y a la norma moral no tiene objetivamente ningún derecho a la existencia, a la propaganda ni a la acción. Sin embargo, B. El no impedirlo por medio de las leyes estatales y de disposiciones coercitivas puede, sin embargo, estar justificado en interés de un bien superior más vasto. Del mismo modo, Dios reprueba el pecado y el error, pero en determinadas circunstancias los deja existir aunque los repruebe siempre. Esta tolerancia, que es un modo de la caridad, no desconoce el derecho natural de la persona a sostener lo que ella subjetivamente cree que es la verdad, pero mantiene la tesis de la inadmisibilidad del error en el orden objetivo. En tal sentido reconoce la inmunidad de coacción, de que ha de gozar la persona. El cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales discrepantes y debe respetar a los ciudadanos que, aún agrupados, defienden lealmente su manera de ver. Esta afirmación se aclara aún más bajo la luz del punto B de Pío XII, a quien dejo la palabra, abre comillas.
Volvamos ahora a las dos proposiciones antes enunciadas y en primer lugar a la de la negación incondicional de todo lo que es religiosamente falso y moralmente malo. En relación con este punto no hubo nunca y no hay para la Iglesia ninguna vacilación, ninguna transacción, ni en la teoría ni en la práctica. Su actitud no ha cambiado en el curso de la historia ni puede cambiar. Cierra comillas. Respecto de la segunda proposición dice, abre comillas, la tolerancia en determinadas circunstancias y la soportación también en los casos en que se podría proceder a la represión, la Iglesia, por consideración hacia quienes de buena fe, aunque errónea pero invencible, son de diversa opinión, se ha visto inducida a obrar y ha logrado conforme a esa tolerancia desde que bajo Constantino el Grande y los demás emperadores cristianos llegó a ser Iglesia de Estado, siempre por más altos y prevalecedores motivos. De igual modo obra hoy y también en el futuro se verá en la misma necesidad. En esos casos singulares la actitud de la Iglesia la determina la tutela y consideración del bonum común, del bien común de la Iglesia y del Estado en cada uno de los estados, por una parte y por otra del bonum comune de la Iglesia universal. Cierra comillas. Habida cuenta de esta doctrina, es evidente que los concordatos, como agrega Pío XII, son para ella, la Iglesia, una expresión de la colaboración entre Iglesia y Estado. Ella, por principio, o sea, en tesis, no puede aprobar la completa separación entre los dos poderes, por lo cual, concluye el Papa, cuando la Iglesia pone su firma en un concordato, este es válido en todo su contenido, pero su sentido íntimo puede ser graduado con mutuo consentimiento de ambas partes contrayentes. Puede significar una expresa aprobación, pero puede decir también una simple tolerancia. Lo que el magisterio no puede, pues, consentir es la plena autosuficiencia del orden temporal, que es de la misma esencia del liberalismo moderno. Esta autosuficiencia se sigue de la mera separación, aunque no se niegue ni se ignore. Por consiguiente, no existe una zona intermedia donde sea posible una ciudad fraternal profana y cristiana por denominación extrínseca. No se trata, pues, de ser más o menos intransigente o cosa semejante, sino de adherirse a la verdad objetiva. En este sentido, tienen actualidad las palabras de Leopoldo Eulogio Palacios. Abre comillas. Supongamos que la providencia consintiera la expansión niveladora del comunismo sobre todos los pueblos. Supongamos que la Iglesia tuviera que descender otra vez a las catacumbas. ¿Qué nos resuelven las componendas? Descendería a las catacumbas creyendo que el Estado confesional es superior al Estado laico. Digo lo mismo, pero digo más. Aunque quedara un solo cristiano en este mundo, o ninguno, la tesis seguiría siendo objetivamente verdadera. Punto 3. Reflexiones críticas. La presente relación histórico-crítica doctrinal ha pretendido, como en muchos casos semejantes, curar el equívoco que existe sobre el tema y a la vez clarificar su contenido doctrinal, observándolo en su mismo desarrollo temporal. Se acaba de ver que, contrariamente a lo que tengo leído por ahí, la conocida clasificación de León XIII sobre el liberalismo tiene plena vigencia y de ningún modo el pontífice se refirió solamente a una interpretación o a una clase de liberalismo al que condenó, sino que se refirió a todo liberalismo. Parece que ni siquiera aquella clasificación, obligada por lo difuso del tema, logró hasta hoy disipar la confusión. Es signo característico de este tema la extrema confusión a la que hoy muchos interesados en seguir siendo liberales contribuyen de múltiples maneras. Si se piensa en el significado exacto del término confusión, se aplica muy propiamente al tema, porque en efecto confundir es mezclar dos o más cosas de naturaleza diversa, de modo que las partes de unas se incorporen a las de las otras. Nuestra expresión proviene de cum y fundo, y este último verbo, que nada tiene que ver con fundo, as, are, fundar, cuyo infinitivo es fundere, significa derramar, fundir, de modo que confundir es juntar en uno, mezclar, o juntar mezclando, desfigurar. Y eso es exactamente lo que pasa con el tema liberalismo.
respecto del cual, a fuerza de agregar, de quitar, añadir o delimitar, se ha logrado mezclar, es decir, confundir. Pero por debajo de esta confusión, según se ha visto, existe un común denominador, cierta esencia siempre permanente que especifica el liberalismo. Ya sea que niegue, que ignore o simplemente separe el orden sobrenatural trascendente en relación al orden natural temporal. Esta última posibilidad, la emancipación del orden político respecto del orden religioso, como dice el cardenal Villot, afirmando y sosteniendo, sin embargo, el orden religioso es el que más confusión produce y más equívocos permite. Y como son tantos, parece conveniente sistematizarlos hasta cierto punto para separar lo que está mezclado, clarificar lo que está desfigurado o recoger lo que está derramado. A. ¿Un buen cristiano es un liberal que se ignora? Con el fin de ahondar algo más en la relación entre liberalismo y catolicismo, comienzo con este verdadero disparate declamado, claro que sin los signos de interrogación, por el economista liberal Wilhelm Röpke, y repetido entre nosotros por algunos epígonos que pretenden sostener nada menos que la siguiente ecuación: cristianismo más liberalismo igual civilización occidental. El cristianismo, o el ideal cristiano, sería sólo una religión que implica diversos valores esenciales: persona humana, libertad individual y otros semejantes. Fue necesario que se produjera en Estados Unidos y en Europa la grandiosa revolución para que el liberalismo realizara el ideal cristiano, haciéndolo descender del cielo, en el concreto orden jurídico político. En consecuencia, sin el liberalismo jamás el cristianismo hubiese visto realizado en el orden temporal su propio ideal de vida, debido a su desinterés mundano. De ahí que no se pueda ser verdaderamente cristiano sin hacer profesión de fe liberal. Y por eso Röpke tendría razón al sostener que un buen cristiano es un liberal que se ignora. Esta afirmación, que convierte liberalismo y cristianismo en las dos caras de la misma moneda, comete, para comenzar, un error teológico mayúsculo desde que supone que el cristianismo nada tiene que ver con el orden jurídico-político u orden temporal, con lo cual hiere en su esencia el misterio de la encarnación del Verbo, que ha asumido en el hombre todo el orden temporal sin que nada quede sin ser sacralizado en él. Pero, por el otro extremo, al sancionar la separación total de los dos órdenes, haciendo del cristianismo algo puramente angélico, declara totalmente profano el orden temporal. Sin embargo, fuera de estos dos errores inmediatamente evidentes, cabe recordar que ya sea la negación del orden sobrenatural, ya la prescindencia agnóstica, ya la separación que mantiene firme la fe cristiana individual, constituye el liberalismo precisamente uno de los momentos esenciales de la corrupción de Occidente, comenzada mucho antes de la Revolución Francesa, de donde se sigue que lo que comúnmente denominamos liberalismo es uno de los arietes más efectivos de la decadencia de la civilización occidental y, en el plano religioso estricto, el cáncer más grave del mundo cristiano. Trátese de este neopelagianismo para el cual el orden temporal es separado, emancipado de lo sobrenatural, aunque en él pretenda realizar vitalmente lo que el cristianismo no podría, y en el orden religioso se proyecta como la autosuficiencia de la libertad del hombre, Pelagio. Nada más contradictorio con el hombre cristiano que el liberalismo en cualquiera de sus formas. Por otra parte, ni Röpke, ni sus epígonos, ni von Mises, Friedman, Keynes y los suyos han abandonado ciertas tesis que, por otra parte, les son connaturales. El pueblo, este todo lógico abstracto, es la fuente de la soberanía, y aunque el sufragio sea el medio, la libertad y las libertades constituyen el fin, con lo cual este neoliberalismo sigue atomizando a la sociedad, que es suma extrínseca de singulares, y hace de la libertad
propiedad metafísica de la voluntad, pero siempre medio en el orden de la operación, un verdadero fin. Así se explican las sucesivas condenas de la Iglesia Católica. A su vez, la distinción que hacen algunos entre la democracia, que pone en el pueblo la fuente de la autoridad y no en Dios, autor de la naturaleza, y el liberalismo, que solo se interesa en los mecanismos que limitan la autoridad, agrava la situación porque así el liberalismo proclama, más que nunca, su total separación del orden sobrenatural trascendente, nuevamente la autosuficiencia del orden temporal. En esta misma línea, el embrollo doctrinal llega tan lejos que un presbítero de la Santa Iglesia Católica ha llegado a decir que las tesis sobre la soberanía del pueblo, la libertad de conciencia y la ley como expresión de la voluntad colectiva fueron principios de recelo y rechazo, ya que innovaban y contradecían varios siglos de ordenamiento político eclesiástico que habían regido en el occidente cristiano. Perdón. Con lo cual se supone, por un lado, que la soberanía del pueblo y la ley como expresión de una voluntad colectiva son ahora verdades que antes la Iglesia tuvo por errores y no que han sido, son y serán siempre errores. Supone también que tales verdades emergen de y dependen de la evolución histórica. Solo esto explicaría la fantástica actitud de León XIII ordenando a los católicos que se reconciliaran con el régimen republicano como si la Iglesia no hubiese enseñado siempre que todos los regímenes son legítimos en la medida en la que procuren el bien común. De ahí que la Iglesia no tuvo nunca necesidad de reconciliarse con ningún régimen porque no estuvo, no está ni estará peleada con ninguno, salvo que cualquiera de ellos se separara, ignorara o negara el orden sobrenatural, Estado liberal, o hiciera ya del Estado, ya de la voluntad general, un absoluto, el totalitarismo. No, un buen cristiano no es un liberal que se ignora, simplemente no puede ser liberal y seguir siendo cristiano. Más bien invirtamos los términos. Un buen liberal que se dice cristiano es un cristiano que se niega a sí mismo. Repito esto, perdón que haga este inciso, pero sobre todo en Argentina, ¿no? Y esta ola mundial que hay de liberalismo. Y más bien invirtamos los términos. Un buen liberal que se dice cristiano es un cristiano que se niega a sí mismo. Punto B. El liberalismo y la doctrina social de la Iglesia. Como se ve, la doctrina social de la Iglesia es, por su esencia, por completo contraria a toda forma de liberalismo, desde el más extremo hasta el moderadísimo y casi imperceptible, pero que sigue adherido de una u otra manera al tercer grado de liberalismo descrito por León XIII. Se ha dicho que, siendo el liberalismo algo así como la cara temporal del cristianismo desinteresado del mundo, y teniendo como su máximo enemigo al marxismo, no es una tercera posición equidistante. Esta afirmación encierra algo de verdadero porque, en efecto, el cristianismo no es una posición tercera, sencillamente porque es otra cosa, una especie diferente, desde que se opone totalmente a toda forma de liberalismo y también a toda forma de socialismo, sea o no marxista. Después de todo, la doctrina de la lucha de clases, y de la plusvalía era imposible sin un previo concepto atómico de la sociedad y de la economía libre que emerge de él. Un buen liberal antimarxista de cuya sinceridad no dudo es como un padre en lucha con su hijo, pero él lo trajo al mundo. En cambio, a mí, católico, no me liga ningún parentesco con ninguno de los dos. La condena de la Iglesia desde Gregorio XVI hasta Juan Pablo II no está referida a una particular interpretación del término, pues como enseña Juan Pablo II, la enseñanza de la Iglesia se mantiene sin cambio a través de los siglos, en el contexto de las diversas experiencias de la historia. Dicho de otro modo, las experiencias de la historia, que permiten clarificar, condicionar, iluminar la misma doctrina, no cambian la esencia de lo transmitido.
Por eso, cuando la Iglesia condenó al liberalismo, tal como se dio y como se va dando en las diversas experiencias históricas, condenó aquellos principios generales, emancipación del orden político respecto del orden religioso, sin los cuales el liberalismo no existiría. Por otra parte, en modo alguno puede decirse que es sugestivo que la crítica al liberalismo ha sido omitida en los pronunciamientos del Concilio Vaticano II. Ante todo, podría haber sido omitida sin que tal omisión significara la anulación de las condenas anteriores. Lo mismo podría decirse del comunismo marxista, el que apenas sí está directamente aludido, pero tampoco es así en lo referente al liberalismo, ya que en Gaudium Spes se dice claramente al hablar del desarrollo económico, abre comillas, no se pueden dejar el desarrollo ni al libre juego de las fuerzas económicas ni a la sola decisión de la autoridad pública. A este propósito hay que acusar de falsas tanto las doctrinas que se oponen a las reformas indispensables en nombre de una falsa concepción de la libertad, como las que sacrifican los derechos fundamentales de las personas y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción. Evidentemente, la declaración conciliar declara falsos al liberalismo y al marxismo. Y por si esto fuera poco, si el lector tiene a mano el tomo de las actas del concilio, observe que la cita número 4 indica las fuentes o antecedentes de aquel párrafo. Tales fuentes son León XIII, Libertas, Pío XI, Quadragésimo Anno y Divine Redemptoris, Pío XII, Mensaje Radiofónico Navideño 1941 y Juan XXIII, Mater in Magistra. Por si esto aún no fuere suficiente, Pablo VI condena fuertemente el capitalismo liberal al que acusa, con Pío XI, de generar el imperialismo internacional del dinero y al que califica de nefasto sistema, Populorum Progressio, número 26. Y el mismo pontífice, en la carta apostólica con ocasión del 80 aniversario de la Rerum Novarum, dice, abre comillas, el cristiano que quiera vivir su fe en una acción política concebida como servicio, tampoco puede adherirse sin contradicción a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente o en los puntos sustanciales a su fe y a su concepción del hombre, ni a la ideología marxista, a su materialismo ateo, ni a la ideología liberal. Carta apostólica en el 80 aniversario de la Rerum Novarum. Pablo VI no está pensando solo en la economía, sino en el liberalismo como concepción del mundo y su afirmación de la plena autonomía u autosuficiencia del hombre. Por eso dice más adelante que se asiste a una renovación de la ideología liberal y que los cristianos que se comprometen en esa línea no tienden a su vez a idealizar el liberalismo, que se convierte entonces en una proclamación a favor de la libertad. Ellos querrían un modelo nuevo, más adaptado a las condiciones actuales, olvidando fácilmente que en su raíz misma el liberalismo filosófico es una afirmación errónea del individuo en su actividad, sus motivaciones, el ejercicio de su libertad. De ahí que la ideología liberal merezca un atento discernimiento. Juan Pablo II es también enérgico cuando rechaza tanto el capitalismo in toto como más específicamente el sistema sociopolítico liberal y su economicismo, que considera el trabajo como solo instrumento de producción. No se nos diga que la doctrina social de la Iglesia es liberal, porque defiende la propiedad privada, la limitación del poder, la libertad de la persona humana en sus límites. No lo es por dos motivos fundamentales, porque lo viene defendiendo desde Pentecostés y porque los defiende en un contexto doctrinal por completo diferente. Tampoco es legítimo que hoy se hable del principio de subsidiariedad que supone en Pío XI una organización social en base a las sociedades intermedias a partir de la familia, cada una autónoma en su orden. Se habla de dicho principio suponiendo una organización social en base al individualismo liberal. El resultado será un nuevo término equívoco. Lo mismo debe decirse de un pluralismo que, en el fondo, es falso, porque no se trata del pluralismo natural de las sociedades intermedias, tanto de primero como de segundo grado, ni se trata del pluralismo que supone el derecho natural de las personas
a sus propias convicciones, aunque fueran erróneas, sino de aquel pluralismo que se sigue de la concepción atómica, individualista, nominalista de la sociedad y que significa siempre un implícito relativismo que, como todo relativismo, es escéptico, perdón, colocando la verdad y el error en el mismo plano. En el pluralismo, tanto de algunos jefes de Estado como de algunas cabezas, sin hábitos de estudio y de reflexión. Perdón. Punto C. La verdadera democracia es jerárquica y antiliberal, y el verdadero liberalismo es inorgánico y antidemocrático. Ya he indicado anteriormente que es menester no confundir democracia y liberalismo. La primera es una forma legítima de gobierno y el segundo es una concepción del mundo, que, aunque aplicada al orden político, genera lo que se ha dado en llamar la democracia liberal. Al percibir que esta mezcla constante o confusión de esencias diferentes se agrava la equivocidad del tema, Pío XII aprovechó la Navidad de 1944 para hacer valiosas precisiones. Por un lado, como suele ocurrir en la experiencia histórica, actualmente los pueblos parecen exigir un sistema de gobierno más compatible con la dignidad y libertad, y de ahí la tendencia democrática que se advierte. No dice el Papa, naturalmente, que la democracia sea la única forma legítima de gobierno, sino que los pueblos adoptan la que mejor les conviene según la marcha de los tiempos. Por eso advierte, citando la Libertas de León XIII, que salvada la doctrina católica del origen del poder y ejercicio del poder público, no reprueba ningún régimen con tal que sea apto para orientar la sociedad al bien común. Hecha esta aclaración y reconociendo que la democracia puede ser tomada en un sentido amplio y que como tal puede realizarse en cualquier régimen, lo que importa es determinar la democracia verdadera. Para ello, recordemos que el Estado democrático, como todos los demás, está investido de poder, pero éste debe reconocer aquel orden absoluto de los seres y de los fines, y por eso el poder u autoridad no puede tener otro origen que un Dios personal. Por eso la dignidad del hombre reside en ser imagen de Dios, y la dignidad del Estado es la dignidad de la comunidad moral querida por Dios, de donde se sigue que la autoridad política lo es por participación de la autoridad de Dios, y debe reconocer esta unión íntima e indisoluble, y debe reconocerla explícitamente el régimen democrático. Observemos que la expresión unión íntima e indisoluble excluye aquella separación que caracteriza al liberalismo del tercer grado. La democracia verdadera es, pues, esta no emancipada del orden divino. En cambio, no será verdadera sino falsa aquella que rechaza esta vinculación más o menos la olvida. Igualmente, si no considera suficientemente esa relación y no ve en su cargo, el gobernante, la misión de realizar el orden querido por Dios. Así, una sana democracia debe estar fundada sobre los inmutables principios de la ley natural y de las verdades reveladas. El gobernante, sostiene Pío XII dentro del más riguroso ius naturalismo, debe saber que la majestad de la ley positiva de que está investido es inapelable únicamente cuando ese derecho se conforma al orden absoluto establecido por el Creador e iluminado con una nueva luz por la revelación del Evangelio. Tal ha de ser el criterio fundamental de toda sana forma de gobierno, incluida la democracia. Esta apelación a la unión íntima e indisoluble, fundada en el orden absoluto de la creación e iluminación por el Evangelio, reitera una concepción de la democracia y de todo otro régimen político situada en las antípodas de la democracia liberal. En este sentido, la democracia liberal no es verdadera sino falsa democracia. Pueblo y masa. Si vuelvo al texto del famoso radiomensaje, es bien conocida y frecuentemente repetida la distinción que hizo el Papa
entre pueblo y masa, sobre todo como condición para asegurar al ciudadano tener su propia opinión personal y expresarla y hacerla valer de una manera conforme al bien común. Si pueblo supone un cuerpo vivo que vive y se mueve por su vida propia, el Estado debe ser la unidad orgánica y organizadora de un verdadero pueblo. En cambio, si la masa es de por sí inerte y solo puede ser movida desde fuera, y adoptar hoy una bandera, mañana otra, es evidente que la masa es la enemiga capital de la verdadera democracia y de su ideal de libertad y de igualdad. En esta democracia falsa, la libertad es anulada en la nivelación de las desigualdades naturales, que son condición de la igualdad civil, y la libertad es también negada al ser transformada en una pretensión tiránica. Por tanto, queda claro que también la llamada democracia de masas es una democracia falsa. Hemos de concluir que son falsas tanto una democracia que rechaza aquella unión íntima e indisoluble con el orden trascendente y sobrenatural, autosuficiencia del orden político-temporal, como la inorgánica democracia de masas. Cabe preguntarse todavía si la democracia liberal y la democracia de masas guardan entre sí alguna relación. Muchos liberales clásicos rechazan enérgicamente toda relación entre ambas, y hasta sostienen que la democracia de masas es opuesta a la democracia liberal. Para una ojeada superficial parece ser así, pero en cuanto se analiza la cuestión de fondo no deja de percibirse que la democracia de masas es la consecuencia necesaria de la democracia liberal. Hay aquí un doble supuesto común. El reconocimiento, como dice un liberal clásico, de que el pueblo es la fuente de la soberanía y la separación, no la ignorancia ni menos la negación, de un allende el Estado. Lo primero supone la concepción atómica e individualista de la sociedad, lo segundo la plena secularización de la política. Lo primero a su vez exige un método de elección y acceso al poder coherente con la concepción de la sociedad. Y tal método es el sufragio universal. No se trata de que cada sociedad menor vote y sea representada y desde ella surjan las autoridades, lo cual sería fascismo para un liberal, sino de realizar una contradicción lógica de llamar universal a lo que solo es la colección, como decía la lógica nominalista medieval, de opiniones singulares. Un hombre igual un voto. Luego se trata de un sufragio individual universal, o de la suma de sufragios universales individuales, de los cuales no se sigue la verdad práctica. Sea como fuere, este medio ha de garantizar las libertades individuales. La concepción individualista o atómica de la sociedad es todo lo contrario de aquella unidad orgánica y organizadora exigida por Pío XII. Desde que de los meros singulares no puede surgir una unidad orgánica. Por eso la sociedad que supone el liberalismo tiene el mismo fundamento que la llamada sociedad de masas, ya que de la suma de singulares solo puede surgir este todo inerte movido desde fuera, sobre todo hoy con los medios masivos de incomunicación social que permiten cambiar de opinión a la gente en cuestión de días o de horas. Luego de la misma concepción liberal de la sociedad se han puesto las causas Luego, en la misma concepción liberal de la sociedad, se han puesto las causas generadoras de la sociedad de masas. Y el crisol de la demagogia, mal que les pese a muchos liberales. El sufragio universal. Más aún, el sufragio universal individual no solo es lógico, sino que debe ser coherentemente exigido por los caudillos de las masas. De ahí que, por ejemplo, la ley Sáenz Peña de 1916 no podía ser negada por los liberales en el poder, pues tal actitud hubiese sido contraria a su propia concepción de la sociedad. Desde su perspectiva, Irigoyen tenía razón al exigir el sufragio universal, en sustitución del fraude organizado, realizando así coherentemente el tránsito de la democracia liberal a la democracia de masas.
abro un pequeño paréntesis, está haciendo referencia a dos presidentes de la Argentina. Lo mismo debe decirse de Perón en 1945. Utilizó el medio lógico puesto en sus manos por la democracia liberal. Podrá decirse con toda razón, como se dijo entonces, que si se quería la remoción de la concepción liberal burguesa de la sociedad y del Estado, no tenía coherencia elegir el medio que el mismo liberalismo ponía en sus manos. Desde este punto de vista, es claro que tampoco para la democracia de masas el sufragio es considerado un fin, y no es verdad que semejante democracia se agote en los comicios, no. Tanto para Irigoyen como para Perón, el sufragio fue solo un medio para el acceso al poder político. Y en ambos ejemplos históricos se comprueba que la democracia de masas es la consecuencia necesaria de la democracia liberal, las dos formas actuales de la falsa democracia. La concepción inorgánica de la sociedad tiene su propio método de representación fundado en la ecuación, un nombre igual un voto. Cuando debo votar, compelido por la ley positiva del sistema que soporto, sé que voto por personas lo menos malas posibles y lo menos incompetente posible, que no representarán a mi familia, al conjunto de familias, a la comuna, o a la provincia, a mi gremio o a mi empresa, sino, ante todo, a un partido político, que es el correlato lógico de la concepción individualista de la sociedad. Por eso, tanto la democracia liberal como la democracia de masas no son representativas y son de veras antidemocráticas. No son orgánicas, sino inorgánicas. Y ambas ignoran las jerarquías naturales de la sociedad. Por el contrario, la democracia verdadera, como régimen legítimo de gobierno, es jerárquica, porque así resguarda la igualdad civil y la libertad salvada de la nivelación contra natura, y antiliberal. Por fin, si la voluntad general, sea denominada como voluntad del pueblo, como se quiera, hace de aquella un absoluto, un cierto todo allende el cual no hay nada, salvo quizá para la conciencia subjetiva, es evidente que es totalitario. Se tratará de un totalitarismo más flojo que todavía deja respirar, pero que será totalitarismo. En algunos casos será fuertemente totalitario. Y en la sociedad a ella sometida se cerrarán todas las puertas, a veces por simulados medios, a todos aquellos que no tengan fe democrática. Precisamente una de las características del totalitarismo es su signo pseudo-religioso por la secularización espuria y mítica de categorías religiosas como, en este caso, la fe. Los correligionarios tienen semejante fe en cuanto significa adhesión a los dogmas indiscutibles del sistema. El dogma de la democracia liberal. Algunos conscientes o inconscientes representantes de este dogma liberal han sostenido que la democracia, en su lenguaje significa que toda democracia, verdadera o falsa, es el régimen integral. Otros, entre ellos un altísimo personaje cuya misión es orientar, han sostenido recientemente que era necesario privilegiar la democracia. Este último neologismo ha sido utilizado en orden a resolver la objeción de que para la Iglesia ningún régimen es el mejor: monarquía, aristocracia, democracia, regímenes mixtos. Quizá nada mejor que recordarles este texto lúcido de San Pío X. En primer lugar, su catolicismo no se acomoda más que a la forma de gobierno democrática, que juzga ser la más favorable a la Iglesia e identificarse, por así decirlo, con ella. Enfeuda, pues, su religión a un partido político. No tenemos que demostrar que el advenimiento de la democracia universal no significa nada para la acción de la Iglesia en el mundo. Hemos recordado que la Iglesia ha dejado siempre a las naciones la preocupación de darse el gobierno que juzguen más ventajoso para sus intereses. Lo que nos queremos afirmar, una vez más, siguiendo a nuestro predecesor, León XIII, es que hay un error y un peligro en enfeudar por principio el catolicismo a una forma de gobierno. Error y peligro que son tanto más grandes
cuando se identifica la religión con un género de democracia cuyas doctrinas son erróneas. Nostre Church Apostolique. Perdón. Punto D. La imposibilidad de recreación del liberalismo y los abusos de la semántica. Ni el estudio de los orígenes históricos del liberalismo, ni la consideración de su evolución hasta hoy, ni la reflexión sobre la permanencia, por otra parte lógica, de su núcleo esencial, han logrado disipar este juntar mezclando, típico de nuestros liberales, especialmente si son católicos. Este liberalismo de tercer grado, moderadísimo, mesuradísimo, ponderadísimo, equilibradísimo, justapone a su fe católica o le agrega, no sé bien dónde situarla, la gracia de la fe democrática. Esta mentalidad, sobre cuya naturaleza me ocupará en el párrafo siguiente, piensa que la permanente urgencia por establecer sociedades libres donde se produzca el feliz desarrollo de todos los hombres, presiona hacia la idea y la valoración de la libertad, la cual nos es ofrecida por el liberalismo. Pero como el distinguido autor de esta comprobación es católico práctico, debe apresurarse a distinguir entre el viejo liberalismo, al que ha criticado siempre, y un nuevo liberalismo que va a proponernos, aunque no se comprende cómo, porque cree que nuestras discrepancias no hacían a lo esencial. Esto es dicho sin percatarse de la contradicción inicial, ya que parece que el nuevo sigue siendo en lo esencial el viejo. El nuevo liberalismo no es lo mismo que antes, pero sí el mismo. Entonces, si el mismo indica lo esencial y lo mismo un modo u unos modos accidentales, se trata siempre del mismo. Para comenzar, eso está claro. Si se mantiene el mismo, nuestro distinguido autor no puede considerar accesorio al liberalismo de origen contractual del Estado, el individualismo y sus consecuencias, que le han sido siempre esenciales, pero aún aceptando tan inesperada afirmación, queda en primer plano la libertad, no como propiedad metafísica de la voluntad, sino como una imprecisa capacidad de ejercicio para muchas cosas que se captan como derecho, para ser hombres o para vivir como hombre, sin detenernos a pensar que ser hombre o vivir como tal es una realidad metafísica, no derecho sino fundamento próximo. Parece inexplicable que un católico crea que el liberalismo es el humanismo de hoy. Semejante humanismo ni siquiera es cristiano como el de la ciudad fraternal, sino simplemente no cristiano, desde que supone la separación entre orden natural y sobrenatural. Después de todo, cuando el autor católico que tengo presente escribió semejante afirmación, el Papa Juan Pablo II hacía tiempo que había enseñado en la Redemptoris Hominis que el único humanismo auténtico es el humanismo cristocéntrico, pues los humanismos no cristianos son, por razones teológicas que ya expuse anteriormente, antihumanos. Pero el colmo se toca cuando se afirma en el mismo lugar que el liberalismo es la justicia de hoy y la democracia de hoy. Y el colmo llega a su culminación cuando se llega a decir que no hay otra ideología sustitutiva. No discutiré el sentido negativo que siempre tiene el término ideología. En ese sentido, es claro que la doctrina social de la Iglesia no es ideología ni es, pues, sustitutiva. Por lo que, al cabo de esta larga exposición, un profesor de historia de la filosofía y un mediano conocedor de la teología no podrá aceptar es que el liberalismo sea la expresión de la dignidad, la libertad y los derechos de la persona. En cuanto a la dignidad, si tomamos el término dignitas en la acepción de grandeza, valor, precio, solo ha sido lograda en la medida inconmensurable de su incorporación a Cristo en el misterio de la encarnación, lo cual es ajeno a los liberalismos. En cuanto a la libertad, en los términos liberalismos, es considerada, según ya se dijo antes,
desde la formalidad de su imperfección y en algunos casos, como en el presente, como fin en sí misma, lo cual es metafísicamente erróneo. Se llega así a la monstruosidad de afirmar que el fin del Estado es la libertad. En cuanto a los derechos de la persona, mal puede defenderlos integralmente una ideología que, al separar los dos órdenes, natural y sobrenatural, quita o ignora el último fundamento de los derechos de la persona. Luego, el liberalismo está muy lejos de ser la expresión de la dignidad, la libertad y los derechos de la persona, sino que, a la inversa, es causante directo de su progresiva negación en el mundo de hoy. Con aquellos supuestos se nos propone la recreación del liberalismo. Si recreación significa crear de nuevo, es porque el mismo ya no lo es. Pero si dijimos más arriba que se trata siempre del mismo, no de lo mismo que implica sus modos accidentales, de modo que si es el mismo, no hay recreación posible. Quizá lo que se quiere decir es que simplemente hay que ponerlo al día pasándole el plumero, recreándolo en nuestras cabezas. En tal caso se trata únicamente de un régimen liberal, es decir, un funcionamiento de las instituciones políticas que sea liberal, o sea, un liberalismo práctico. Aquí se vislumbran dos vertientes. Si solo se trata de recrear el liberalismo en el orden práctico, es menester recordar que la operación práctica supone la teoría sin la cual no existe la práctica. Luego, un liberalismo práctico solo referido a un funcionamiento liberal de las instituciones políticas es imposible, salvo que se acepte toda la visión del mundo del liberalismo. Si se trata únicamente de un régimen como régimen, es imposible, ya que este es la expresión práctico-política de la visión general liberal del mundo. En todo caso, se trataría solamente de la democracia liberal, que es, como lo mostré anteriormente, inorgánica y antidemocrática. No insistamos más porque es imposible mostrar todas las incoherencias de tal posición gris, intermedia. No insistamos más porque es imposible mostrar todas las incoherencias que tal posición gris intermedia conlleva consigo. Sería como querer golpear una montaña de algodón. Sin embargo, me llama la atención esta suerte de reducción a términos teológicos y misionales de semejante liberalismo recreado. Si preguntamos qué fin se persigue con esta tesis, se nos dirá que una nueva catequesis cívica. ¿Con qué propósito concreto? Algo así como la conversión de los infieles, yo entre ellos, porque se declara el propósito de difundir la creencia en la democracia liberal. Porque si no se cree en ella, el hombre no vivirá como persona, es decir, sin la fe no hay salvación, así como el obsequio racional de la fe sobrenatural gratis data permite al hombre vivir la vida como persona en la persona de Cristo. Secularmente hablando, la fe democrática gratis data me salva. Me parece que no me excedo si digo que me salva para la misma democracia el gran mito de nuestro tiempo. Quizás eso se requiere decir al manifestar que estas ideas están impregnadas de salud política. Es verdad que los laicos debemos preocuparnos de lo temporal, es nuestra situación típica, a la luz del Evangelio. Pero en este caso se hace una mezcla, que es precisamente la confusión de algunas ideas generales de la doctrina social de la Iglesia con el viejo liberalismo que es, como en este caso, el mismo, y el único que existe, no hay otro. En el esfuerzo que actualmente están haciendo algunos católicos por reconciliar el término liberalismo con la doctrina social de la Iglesia, esfuerzo destinado al fracaso desde la Amené hasta hoy, se observa también una distorsión semántica de origen no científico. Si aceptamos al menos por ahora que la semántica es el estudio de la significación y del cambio de significación de los términos,
Es evidente que considera las relaciones entre los signos y los objetos de los cuales se predican, designato. Aunque estas relaciones se expresen por leyes, es claro que tales leyes no son arbitrarias, pues de lo contrario no serían leyes. Por tanto, un signo, término, se designa tal objeto. Así, el término liberalismo designa tal objeto. El liberalismo en todas sus formas y variantes. Sin embargo, la relación significativa puede cambiar por diversas causas en el transcurso del tiempo, evolución semántica. Sin alterar, claro está, la relación permanente a su esencia, que se mantiene la misma a través de los cambios. Si por el contrario este cambio fuera esencial, el término designaría otra cosa, volviéndose equívoco y generando confusión. O sea que la evolución semántica tiene un límite. Este es precisamente el caso del término liberalismo. Si el liberalismo se mantiene el mismo, lo esencial, aunque no sea en el tiempo lo mismo, por modo de accidente, quien acepta se adhiere o recrea el liberalismo, sea el liberalismo absoluto, el moderado o el moderadísimo. Aceptará siempre el mismo, aunque fuera como un mero liberalismo práctico, y forzosamente caerá en las condenaciones de la Iglesia. Si, por el contrario, va eliminando todo lo que a su conciencia de católico le parece inaceptable, pacto social originario, origen del poder en el pueblo, concepto individualista de la sociedad, separación de la Iglesia del Estado, etc., entonces ha introducido un cambio esencial, y el término ya no designa tal objeto y se ha vuelto equívoco, generando confusión. Estamos, pues, ante un abuso semántico completamente ilegítimo, que nada aclara sino que lo confunde todo. En otro plano podría denunciar motivos extracientíficos, acomodación a una situación política social dada, componenda por motivos no explícitos y tantas otras causas subjetivas. Por eso llamar liberalismo a lo que ya no lo es un abuso semántico inaceptable reñido con la historia. Leo un epígono de Roque, von Mises, Hazlitt, Ruelf, Reed, Friedman y Ruggier, que hay plena coincidencia entre el cristianismo y las propuestas políticas y económicas del liberalismo. Aunque en página siguiente se subraye que los dos órdenes, temporal y espiritual, son sustancialmente distintos, aunque un liberal no tenga fe sobrenatural, se sostiene sin embargo que los principios que postula en su esfera de acción están del todo consustanciados con los principios morales del cristianismo. Sin detenernos en la minucia de mostrar que será siempre imposible a quien no tiene fe semejante identidad con los misterios cristianos, de los cuales surgen los principios morales evangélicos, esta actitud inicial de componenda conduce a otro autor de la misma condición a un procedimiento un poco astuto pero elemental y por completo erróneo, afirmando en general las verdades de la doctrina social de la Iglesia y como quien las señala se nos dice, abre comillas, ved, esto es lo que sostiene el liberalismo. No nos peleemos, estamos en lo mismo, cierra comillas. Esto es precisamente lo que podemos denominar un embrollo semántico, un abuso de los términos que sumirá a su autor y a muchos lectores en la mayor confusión. Punto E. La mentalidad liberal y un neopelagianismo contemporáneo. Todo este juntar mezclando, que es el confundir, manifiesta, después de 3 siglos de liberalismo, sin contar sus antecedentes remotos, un modo de pensar sustentado en un trasfondo más o menos inconsciente y que es lo que propiamente se llama mentalidad. Hay pues una mentalidad liberal que impulsa también un modo de vivir, tanto individual cuanto social y político. Recuerdo que Zubiri sostiene que entre toda expresión y la mente existe una intrínseca unidad que es la forma mentis. Semejante unidad
constituye lo que él llama la mentalidad, que sitúa en el nivel del logos nominal antepredicativo, ya que decir algo, legiem, es decir algo de alguna manera propia de una mentalidad. Como se lo dice en el plano antepredicativo, implica cierta inevitabilidad preconsciente. Tal parece ser el caso de la mentalidad liberal, que reacciona cuasi automáticamente frente a cualquier problema político-social y frecuentemente frente a los problemas más profundos de la existencia humana. Así, por ejemplo, sobre todo entre los católicos liberales, cuando se les dice o leen que una auténtica representatividad y participación política no pasa por los partidos políticos liberales, sino por las sociedades menores de primer grado, familia, comuna, región, provincia, y de segundo grado, gremio, empresa, sindicato, cuyas autonomías y libertad debe el Estado respetar en su orden, se horrorizan. Les parecerá una suerte de ocurrencia utópica la afirmación de que el Estado liberal está mucho más cerca del Estado totalitario, cuando no es él mismo, que el Estado no liberal que propugnamos y que implica la descentralización política. No sabrá si decirnos fascista o anarquista, y errará en los dos casos. Si bien se mira hoy que estamos en tiempos de socialdemocracia, entre el concepto de Estado de Pietro Nenni y Benito Mussolini casi no existe diferencia alguna. Lo mismo se diga de Mitterrand, del señor González y de algunos más cercanos a nosotros. Pero su mentalidad liberal les impedirá argumentar otra cosa como no sea aquel pseudo sistema que expresa la fe democrática liberal, que como ya lo mostré anteriormente es en verdad antidemocrática. Esta mentalidad, que ha sido la estructura doctrinal de civiles y militares en la Argentina durante tantas y tantas décadas, ha sido la causa de la alternancia entre gobiernos civiles constitucionalistas liberales y gobiernos de facto también liberales. Cuando el gobernante de facto se dispone a considerar el futuro del país, no puede, bajo el dominio de su mentalidad ineludible, imaginar otra cosa que volver al Estado liberal constitucionalista. Cuando éste queda sumido en el desorden y el fracaso de un liberalismo aplicado como un corset a un país real que históricamente lo rechaza, entonces se abre el camino a un nuevo reemplazo por un gobierno de facto que, una vez que ha puesto orden o que se ha agotado sin haber descorsetado al país, le pasa el corset al nuevo gobierno surgido del sufragio universal individual. Hemos ido pasando así de un liberalismo autoritario a un liberalismo constitucionalista, sin cambiar lo esencial, y el país vive o se desvive históricamente maniatado. Semejante tragedia es resultado de una mentalidad liberal incapaz de superarse a sí misma. Desde esta perspectiva histórico-doctrinal surge la evidencia de que la mayor desgracia política de todos los países iberoamericanos consiste en haber plagiado la Constitución de los Estados Unidos, expresión de la primera revolución liberal antihispánica y anticatólica de la historia. Si estos países hubiesen acudido o hubiesen podido acudir a su propia naturaleza histórica, a su constitución natural tradicional, para expresarla, si así lo hubiesen libremente querido, en una constitución positiva, la suerte de Iberoamérica hubiese sido muy distinta. Claro está que hay que cambiar el rumbo, poniendo la proa hacia nosotros mismos. Por ahora parece imposible. Agotado el sistema en sí mismo, corrompida la sociedad por la progresiva disolución de las sociedades menores que la constituyen, el poder político ha caído inexorablemente en manos de patanes. Hay que agruparse en las catacumbas, cultivar el sagrado depósito y esperar.
aquella mentalidad liberal que comprime y condiciona nuestros actos, sea que niegue, sea que ignore, sea que separe el orden natural del sobrenatural, constituye, como ya dije antes, una suerte de neopelagianismo del siglo XX, que siente horror por la armónica unión y distinción entre lo sacro y lo profano, y que sacraliza en el fondo a lo profano mismo. Le causa horror admitir que es sacro todo el orden temporal en cuanto ha sido asumido por Cristo y que tal orden natural no se cura ni se salva sino por él. La libertad del hombre, que jamás es fin, sino propiedad metafísica de la voluntad, no basta para vivir bien. Así lo expresaba San Agustín escribiendo sobre la gracia contra los pelagianos. Si el caudal de las fuerzas naturales con el libre albedrío basta para conocer cómo se debe vivir y para vivir bien, entonces Cristo murió en vano, entonces no tiene razón de ser el escándalo de la cruz. A la luz de la revelación, el liberalismo, como el pelagianismo del siglo V, corrompe y aniquila el libre albedrío y la autoridad, generando, como hoy, la disolución de la sociedad cuya inconmensurable corrupción padecemos. La globalización secularista es la plenitud del liberalismo que viene a sustituir a la autoridad ministerial por una tiranía planetaria. En el lenguaje agustiniano es hoy una absolutación de la civitas mundi.